En un día de julio, pero de 1918, se creó el primer parque nacional español, el Parque de la Montaña de Covadonga, que hoy conocemos como Picos de Europa. De esta forma, España se convertía en un país pionero en la creación de su red de parques nacionales que podemos disfrutar hoy día. Con las sucesivas ampliaciones, este parque nacional ya es el segundo más grande en extensión después del de Sierra Nevada. Un entorno sorprendente porque, como consecuencia de la altitud, la floración de las plantas suele llegar mucho más tarde. Por eso, los que tienen vacaciones en julio tienen la rara oportunidad de encontrar aquí un paisaje de primavera en pleno verano. Esta es la mejor época para venir al Parque Nacional. Ahora ahí queda muy poquita nieve y ya se pueden ver la mayoría de las flores que se verán a lo largo del resto del año. Los pájaros están anidando, con lo cual es fácil verlos, entrar y salir. Entonces hay muchas cosas que ver. Los rebecos son tan abundantes que resulta casi imposible no ver alguno. Actualmente la población supera ya los 3.000 individuos, pero cada año aumenta porque las crías sobreviven casi todas, porque apenas tienen enemigos naturales. Y como tampoco temen demasiado a los turistas, resulta fácil verlas corretear por entre los riscos. Los rebecos, como los que acabamos de ver ahora, están en una fase muy divertida porque están las madres con las crías y se le ve cómo cariñosamente las dan de mamar, juguetean con ellas y es una cosa muy bonita verlas ahora en esta época. En el ecosistema de alta montaña viven también muchas especies de animales que no se encuentran en ninguna otra parte y casi todos llevan con su nombre el adjetivo de alpino, como el acentor alpino, el gorrión alpino y, como no, el tritón alpino. Este raro anfibio solo se encuentra en los lagos de alta montaña y para poder mostrar cómo es, hemos tenido que inventar una nueva modalidad de pesca submarina. En el Parque Nacional de Picos de Europa la pesca está prohibida, pero nosotros hemos encontrado una fórmula para pescar imágenes sin molestar a los animales, que es una caña de pescar con una mini cámara de vídeo incorporada. Bajo el agua, los tritones viven ajenos al mundo exterior que les rodea. Para ellos, lo único importante en esta época del año es conseguir reproducirse y que nazca el mayor número posible de larvas, porque la mayoría morirán antes de que llegue el invierno. Y como los tritones, cada una de las especies que viven en el parque tiene su propia historia de lucha por la supervivencia en un entorno tan duro que los seres humanos no somos capaces de vivir en él permanentemente. Por eso, si este verano decidimos acercarnos a Picos, no hemos de olvidar que los habitantes que encontraremos en las altas cumbres merecen el respeto que les otorga el ser los verdaderos dueños de la montaña. Son las aves voladoras más grandes del planeta. Los machos llegan a pesar hasta 16 kilos y seguramente porque saben que es una presa muy apetecible, prefieren los espacios abiertos desde donde pueden ver venir de lejos a sus enemigos. Las avutardas son una de esas rarezas de nuestra fauna ibérica que ya solo abundan en algunos enclaves privilegiados de nuestro país, como la reserva de Villafáfila en Zamora. En estas 32.000 hectáreas de llanura viven unas 2.000 avutardas, el 10% de la población mundial. Y ahora en primavera los machos despliegan su plumaje blanco para destacar su presencia en el horizonte castellano. Durante unas semanas, estas extrañas bolas de algodón parecen querer cubrir de blanco el verde uniforme del cereal en primavera. Pero acercarse a las avutardas mientras están en plena exhibición nupcial no es fácil. Y por eso nos decidimos a emplear un viejo truco que conocen muy bien los agricultores de la zona. Tal vez no sea el vehículo más cómodo del mundo, pero desde luego el remolque de un tractor como este es el mejor sistema para observar desde primera fila el espectacular celo de las avutardas en primavera. El traqueteo del viaje y el fuerte viento no son las mejores condiciones para el rodaje, pero finalmente conseguimos acercarnos a un grupo de machos que, enfrascados en sus cortejos nupciales, nos ignoran soberanamente. Pero ¿por qué ya solo quedan avutardas en lugares como Villafáfila? La respuesta hay que buscarla en la transformación de los cultivos tradicionales de secano en zonas de regadío. Y es que las nuevas variedades de cereales de invierno presentan una mayor rentabilidad a corto plazo, pero a costa de consumir grandes cantidades de agua y de modificar completamente el ecosistema de la estepa cerealista. De momento, la reserva de Villafáfila ha conseguido escapar a esta transformación a regadío y por eso, y por la protección que encuentran, se concentran aquí más avutardas que en todo el resto de Europa.
Pero esta aparente abundancia no debe hacernos olvidar que fuera de estas llanuras apenas se encuentran lugares tranquilos para reproducirse. Día tras día la silueta de la butarda se apaga en el horizonte y con su ocaso desaparece también un poco de la vida tradicional de los pueblos de Castilla. El sonido del invierno en las dehesas del sur de la península es el de miles de grullas volando al atardecer. Todos los años, desde noviembre a febrero, se concentran en Extremadura más de 60.000 grullas, es decir, el 90% de toda la población de Europa occidental. Las grullas vienen de los países del norte de Europa y desde mucho antes de que inventáramos la Unión Europea ya viajaban libremente de un país a otro sin que nadie les pidiera el pasaporte. Antes de llegar a Extremadura, las grullas hacen una parada de descanso en la laguna de Gallocanta, entre las provincias de Zaragoza y Teruel. Y con las grullas llega también un gran número de observadores de aves. La laguna de Gallocanta ya es famosa en todo el mundo por ser el mejor lugar para observar las grullas europeas, siempre que se vaya provisto de unos prismáticos y buena ropa de abrigo. Sin embargo, aunque unas 5.000 grullas suelen quedarse a pasar el invierno en Gallocanta, la mayoría se marchan hacia el sur después de descansar unos días. En los encinares de Extremadura encuentran todo lo que necesitan para sobrevivir en invierno, clima suave y sobre todo comida en abundancia, aunque no todo el mundo la recibe con la misma alegría. Ahora parece que hay muchas más que antes, porque antes a lo mejor venían 100 grullas o 200 y ahora pues hay miles. Meten el pico bajo la tierra y levantan la tierra y se comen la semilla de abajo y luego pues no nace. Y es que la llegada de las grullas coincide con la germinación de la siembra de muchos cultivos. Al tratarse de una especie protegida, los agricultores no pueden hacer nada por ahuyentarlas de sus campos, y tan pronto como se marcha un bando, llega otro todavía más hambriento. En los alrededores de la laguna de Gallocanta, este conflicto se ha resuelto indemnizando a los agricultores por los daños que causan las grullas en los cultivos recién sembrados. Una medida que ha demostrado ser eficaz y que debería servir como ejemplo en otras comunidades autónomas. Pero las grullas también pueden llegar a convertirse en una fuente de ingresos. Todas las tardes de invierno y más o menos a esta hora se repite el espectáculo de miles de grullas volando hacia sus dormideros. Un fenómeno que atrae cada vez a un mayor número de turistas y que empieza a ser un revulsivo económico para los pueblos de esta comarca de Extremadura. En la noche casi cerrada, las siluetas de las grullas escriben en el cielo un mensaje que no debemos olvidar. Ellas nunca han conocido fronteras y siempre han volado libres de un país a otro. No tienen dueño, pertenecen a la tierra y la tierra les pertenece a ellas. El historiador romano Plinio nos cuenta que allá por el siglo I a.C., una expedición mauritana llegó hasta lo que entonces se conocían como las Islas Afortunadas. Parece ser que en una de ellas se encontraron una gran raza de canes y por eso la describieron como canaria. Así que el nombre de nuestras islas no proviene de sus famosos pájaros cantores, sino justamente al revés. En todo el mundo solo hay un lugar donde pueden observarse canarios silvestres y es naturalmente en las Islas Canarias. Aquí en Tenerife viven además otras 5 especies de aves y hasta 600 de plantas endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Y es que en las islas que llevan muchos siglos separadas del continente suele producirse un fenómeno de aislamiento genético que hace aparecer multitud de animales y plantas exclusivas de cada una de ellas. Así como en Galápagos viven los famosos pinzones de Darwin, en Tenerife también existe el pinzón azul del Teide, una rareza zoológica tan común aquí como desconocida en el resto del planeta. Un paseo por cualquier camino de las cañadas del Teide es algo así como visitar un jardín botánico exclusivo y un museo de geología al aire libre. Aquí, los extraños tajinastes crecen en un mar de lava solidificado que nos habla del origen volcánico de las islas. Es un paisaje que ha permanecido invariable hasta en sus mínimos detalles durante miles de años y por eso hasta las piedras que lo forman están aquí protegidas. En este parque, el Parque Nacional del Teide, arrancar una planta, el llevarse una piedra, es un delito ecológico. Es un delito ecológico porque es el patrimonio natural con el que cuenta este lugar. Si
calculamos a cada viajero que se lleve una piedra, pues podemos estar hablando de muchos cientos de toneladas y por tanto perdiendo el paisaje. Y es que lo que ha permitido conservar todos estos pequeños tesoros naturales ha sido precisamente el aislamiento de las islas. Un aislamiento que se ha terminado con la llegada masiva de visitantes que buscan la belleza de un paisaje solitario. Siempre, claro está, que el resto de los turistas no aparezcan en la foto. Pues las últimas estadísticas estamos cerca de 4 millones de visitantes, lo cual es muchísimo. Hay que fijarse que el parque tiene alrededor de 20.000 hectáreas y eso supone una media de casi 10.000 visitantes diarios. Es una carga muy importante. Ahora que la peseta ya es historia, ya no volveremos a encontrar este familiar paisaje en el reverso de un billete de 1000. Pero seguramente estas rocas misteriosas seguirán guardando sus secretos durante unos cuantos miles de años más. Pasear por el bosque descubriendo sus secretos es una actividad apasionante en cualquier estación del año. Pero al final de la primavera tiene un atractivo todavía mayor. Y es que en esta época cualquier arbusto, cualquier tronco de un árbol puede servir de refugio para la vida silvestre. En este momento la mayoría de las aves del bosque todavía están enfrascadas en plena nidificación. Los mirlos tienen ya una buena prole de pollitos y se afanan en alimentarlos buscando lombrices en sus idas y venidas. Es una gran oportunidad para disfrutar en primera fila del espectáculo de la naturaleza, aunque con el máximo respeto y con mucho cuidado de dónde ponemos los pies. Un paseo por el campo en primavera puede depararnos muchas sorpresas, porque en esta época nuestros bosques están rebosantes de vida. Sin ir más lejos, en este mismo árbol hemos encontrado una familia de picos picapinos y justo a sus pies otra de escribanos que ya ha construido su nido y que alberga 5 hermosísimos huevos. Si descubrimos un nido con huevos o pollitos, hay que dejarlo tranquilo inmediatamente. Jamás hay que tocarlo ni caminar demasiado a su alrededor porque nuestro olor marcará el lugar y delatará la ubicación del nido a zorros y a otros depredadores. Por eso hay que resistir la tentación de mostrarlo a otras personas y limitarnos como mucho a observar desde lejos cómo los padres traen alimento una y otra vez. En este caso se trata de un pájaro carpintero de la especie conocida como pico menor. Estos pájaros carpinteros son más fáciles de descubrir porque construyen ellos mismos los nidos en la parte visible de los árboles. Por eso, en cualquier árbol en el que encontremos un agujero reciente, casi seguro oculta un nido en su interior. Como este torcecuello, al que hemos visto una y otra vez entrando en un viejo nido en el que guarda su pequeño tesoro. Nada menos que 12 pollitos que esperan hambrientos a que sus padres les traigan alimento para todos. Los torcecuellos son también pájaros carpinteros, aunque más que construir sus nidos, lo que hacen es agrandar agujeros naturales de los propios árboles. Por eso necesitan encontrar árboles viejos con el interior reblandecido, porque los árboles jóvenes suelen tener la corteza demasiado dura y no son fáciles de taladrar. Aunque esto no es problema para otras especies de carpinteros más grandes, como el pico picapinos, el pito real, al que seguramente hemos escuchado más de una vez, y el pico mediano, que es capaz de perforar la dura corteza de los robles. Si tenemos la oportunidad de observar desde un escondite lo que ocurre a la entrada de uno de estos nidos, descubriremos que los pájaros son el mejor insecticida que se ha inventado jamás. Cada 3 minutos aparece uno de los miembros de la pareja con una enorme oruga xilófaga de las que matan a los árboles por dentro. También a veces traen un buen bocado de pulgones, que son el peor enemigo de las cosechas. A esto sí que puede llamársele control biológico de las plagas y sin peligro alguno de contaminación por pesticidas. Si no fuera por este gran ejército de comedores de orugas, sería imposible mantener la salud del bosque por muchos medios artificiales que pongamos. Por eso, además de respetar a los pájaros insectívoros durante la delicada época de cría, debemos cuanto menos estarles agradecidos, porque con su trabajo mantienen el equilibrio de la vida en el bosque para que, entre otras cosas, también nosotros podamos disfrutar de él. En estos campos dedicados al cultivo del cereal viven muchas especies de animales que suelen pasar desapercibidas porque se camuflan perfectamente en el entorno.
Los aficionados a la caza menor saben bien que aquí abundan las codornices, pero también otras aves que, aunque no son piezas de caza, son unos excelentes indicadores de la buena calidad de conservación del entorno natural. De entre las especies que viven ligadas a los cultivos de cereal destaca la butarda. Aunque hoy está estrictamente protegida, fue en su tiempo un preciado trofeo. Actualmente está en expansión y llegan a ser muy abundantes en algunas zonas de Castilla y León y Extremadura. Otra especie parecida a la butarda, pero de mucho menor tamaño, es el sisón. Esta curiosa ave se reconoce inmediatamente por el llamativo dibujo en blanco y negro que exhibe en el pecho durante la época de celo. Además, los sisones son muy territoriales y marcan constantemente su propiedad con unos insistentes chasquidos que se oyen a distancia. Durante la época de celo, un macho de sisón no tolerará la presencia de un competidor en su territorio. Y es precisamente esta pauta de comportamiento la que aprovechan estos científicos para capturarlos y colocarles unos transmisores para seguir sus movimientos a distancia. Este es el macho disecado que utilizamos para realizar las capturas de machos vivos. Este era un macho que se encontró muerto por una colisión en un coche y que se disecó. Y lo que realizamos es colocarlo cerca de las zonas donde hay un macho territorial cantando, y en el momento que dejamos este macho disecado, lo que provoca es una reacción agresiva del macho que está en su territorio frente a este macho disecado, el cual se piensa que le está ocupando su territorio. Los resultados de este método de captura científica son espectaculares. Cuando apenas han pasado 20 minutos desde que se ha dejado el señuelo, aparece por allí el macho dominante. Inmediatamente se siente atraído por el presunto competidor y enseguida se abalanza sobre él. El truco ha dado resultado y el animal ha quedado enganchado en los lazos. Y rápidamente los biólogos acuden para evitar que se haga daño en una pata. A los animales que capturamos les colocamos un emisor en la espalda, que se llama tipo mochila, o atados con un arnés. Estos emisores emiten una señal y llevan una batería que les da una vida de alrededor de 2 o 3 años, y esta señal nos permite seguir los movimientos de nuestros ejemplares marcados durante todo el año y conocer así su ecología, la selección de hábitat que realizan y también sus movimientos durante todo el año. Después de colocarle unas anillas de colores para identificarlo, el sisón recupera la libertad. Pero gracias al transmisor, los biólogos podrán seguir a distancia sus movimientos y conocer así importantes datos de la biología de estas aves. Una carretera cualquiera. Un pequeño erizo intenta pasar al otro lado mientras un enorme artefacto se le acerca a toda velocidad. Al pobre erizo se le viene el mundo encima, pero el conductor ni siquiera tiene tiempo de fijarse en él. Es demasiado pequeño. Ser grande o pequeño solo depende del punto de vista desde donde se mire. Pero para los seres que contemplan nuestro mundo desde aquí abajo, sobrevivir se ha convertido en un asunto bastante espinoso. Ante cualquier peligro, los erizos confían en su mecanismo de defensa natural, que es convertirse en una bola de espinas afiladas. Normalmente la estrategia funciona bien ante cualquier amenaza natural, pero en cambio los coches no suelen amedrentarse demasiado. Y es que el mundo de los erizos ha cambiado demasiado deprisa en los últimos 50 años. Donde antes había solo campos abiertos, ahora encuentran asfalto por todas partes. Todos los años mueren en las carreteras españolas 10 millones de vertebrados terrestres, es decir, aves, reptiles y mamíferos. Y los erizos son los que se llevan la peor parte, con un 25% de las bajas. Es decir, que cada año 2,5 millones de erizos se quedan en la cuneta. Pero los erizos parecen haber previsto esta eventualidad, y por eso la naturaleza les ha dotado con una elevada tasa de reproducción. Cada año tienen 2 camadas, y en cada una de ellas nacen de 3 a 5 réplicas en miniatura del famoso espinete. Pero como todavía no pinchan, muchas personas los recogen creyendo que están abandonados y acaban en centros de recuperación para animales. A final de septiembre, primeros de octubre, es cuando nos llegan los erizos de las segundas camadas. Y entonces es cuando hay el periodo que no estamos a tiempo de alimentarlos suficientemente como para luego poderlos liberar y que pasen la hibernación en la naturaleza. Y habrán de pasar toda la hibernación en los centros de recuperación. En principio ahora lo que le hacemos es irlo lavando un poquito, primero para limpiarle los restos de leche que le hayan podido quedar por el cuerpo,
Y segundo, para estimularle, sobre todo por la zona genital, para que de esta forma orine o defeque. La madre en plena naturaleza, lo que haría sería estarle chupando constantemente. De esta manera y con un poco de paciencia, normalmente pues suelen orinar. Hasta la próxima primavera, estos erizos no tendrán que preocuparse de mirar antes de cruzar la carretera. Y los que viven en el campo tampoco, porque a finales de octubre entran en un profundo letargo que dura casi 5 meses. Hasta entonces, felices sueños. Yo muchas veces, cuando llega la noche, pues me vengo aquí a esta zona, porque es una zona donde verean mucho los venados, pues me vengo aquí metido hasta las 2 o las 3 de la mañana, escuchándolos, porque de noche sería, usted uno por un lado, otro por otro, y esto es un escándalo, y bueno, pues me gusta y me vengo aquí, estoy disfrutando con la naturaleza, con la cosa esta de la vereda. Hace 10.000 años, cuando los primeros cazadores seguían a los rebaños que escapaban de los hielos del invierno, los buitres vigilaban desde el cielo el desenlace de las jornadas de caza. Y los penetrantes ojos de los buitres seguramente acabarían descubriendo el cadáver abandonado de algún ciervo que los rastreadores no habían podido encontrar. En pocas horas se encargan de devolver al ciclo de la naturaleza la materia orgánica del animal muerto, y de esta forma aprendieron que el ser humano podía llegar a ser su benefactor, pero también su peor enemigo. Con la llegada de la ganadería, los buitres siguieron encontrando en la proximidad de los hombres su mejor fuente de alimento. Cuando un animal moría, bastaba con abandonarlo en el campo y de esta forma el beneficio era mutuo para ambas especies, porque al eliminar los cadáveres rápidamente se evitaba la propagación de enfermedades. Desde hace mucho tiempo, desde que el hombre sustituyó los grandes animales salvajes por ganado de labor, paradójicamente haciendo unas rutas trashumantes que ahora se quieren recuperar y que parece que reproducen un poco lo que debieron ser las antiguas migraciones de los rebaños de animales salvajes. Desde entonces, desde hace mucho tiempo, los buitres leonados dependen sobre todo del ganado para su alimentación. Sin embargo, en algunas zonas de España, los restos de animales abatidos en monterías, etcétera, sirven a los buitres leonado y negro también como fuente de alimento, por ejemplo en Sierra Morena, en las marismas, etcétera. En algunas zonas de España, los restos de monterías, junto con restos de otros tipos, se han dejado expresamente para la alimentación de los buitres. Pero llegó un día en que la maquinaria comenzó a sustituir a la tracción animal, y los grandes rebaños quedaron encerrados en granjas, mientras los buitres veían cómo los pocos animales que morían en el campo eran enterrados o quemados. Finalmente, en los años 30, se llegó a promulgar una ley que prohibía expresamente el abandono de animales sin enterrar por supuestos motivos sanitarios.
Únicamente cerca de las fincas de caza encontraban de vez en cuando alguna pieza olvidada que les permitía sobrevivir. Y, por increíble que parezca, esta ley ha estado en vigor hasta hace muy pocos días. Hemos estado muchos años en que por la ley no permitía que se dejasen animales muertos en el campo. Pero para ayudar al buitre leonado, la administración también un poco hizo la vista gorda y permitió que se montasen muchos comederos en todas las provincias para alimentar al buitre leonado. Lo que faltaba era que hubiera una ley que realmente regulase esta situación, que ya era una situación que existía en la realidad, y es lo que ha salido ahora en el 1 de noviembre, ya se ha regulado el que se pueda echar carroña en los comederos para alimentar a las especies carroñeras. En los años 70 se oyen en España las primeras voces en favor de la conservación de la naturaleza. Félix Rodríguez de la Fuente proclama a través de la televisión un mensaje que hará cambiar la imagen que hasta entonces se tenía de los buitres como animales siniestros, y promueve la creación del primer espacio para la protección de las aves rapaces, el refugio de Montejo de la Vega. Desde 1974, en este refugio se ha venido alimentando los buitres regularmente a pesar de la teórica prohibición. Y gracias a esta y a otras medidas, la población de estos animales supera ya los 1000 ejemplares y se ha convertido en la colonia más importante del mundo, pero también la mejor estudiada, porque todos los años un grupo de 90 voluntarios se reúne para hacer un censo simultáneo de la colonia. Lo que hacemos es colocar en cada una de las peñas donde se sitúan los buitres para dormir, pues colocamos una persona al atardecer y al amanecer de una noche, y se controlan todos los movimientos, buitres que duermen, y bueno, pues cualquier otra rapaz, como por ejemplo ahora mismo estoy escuchando las chovas, pues chovas, cuervos, águilas, halcones, lo que sea, ¿no? Una de los datos que nos interesa en este censo es saber, además del número de buitres, nos interesa saber las edades de estos buitres. Entonces aquí con estos dibujos podemos ver cómo es un buitre adulto, que tiene, esta es la gorguera, que tiene plumón blanco, y tiene además el pico blanco y el ojo clarito, y luego la evolución de un buitre subadulto, un buitre inmaduro y un joven del año. Lo de saber si el buitre es joven o adulto es importante, porque ha permitido descubrir algunos aspectos desconocidos de la conducta de los buitres que están ayudando a comprender mejor los misterios de unos seres de los que todavía sabemos muy poco. Se calcula que en la península ibérica viven actualmente unos 30.000 buitres, pero si tenemos en cuenta que en el resto de Europa solo quedan unos 2.000, comprenderemos la gran responsabilidad que tenemos de conservar esta majestuosa especie que nos ha acompañado a lo largo de la historia. España es ya la única esperanza de supervivencia para los buitres europeos, porque, al menos por esta vez, nuestro país ha sido pionero y un ejemplo que ya está siendo imitado por otros países mediterráneos. Al corzo se le conoce también como el duende del bosque, porque aunque suele vivir cerca de zonas habitadas, normalmente solo se les ve al amanecer. Sin embargo, durante la primavera son muy vulnerables porque es frecuente encontrar crías recién nacidas que las corzas dejan escondidas confiando en su camuflaje natural. Nosotros mismos nos hemos encontrado con uno de estos corzos con apenas unos días de vida, pero hemos optado por grabarlo a distancia con una cámara infrarroja para no desvelar su presencia con los focos. Sin embargo, muchas personas los recogen por error y los llevan a centros de recuperación para animales heridos. Cada año por estas fechas suelen traernos bastantes corzos, unos heridos y otros que se podrían haber salvado si la gente no los hubiera recogido pensando que estaban abandonados. Entonces, mejor es dejarlos en libertad porque sus padres estarán cerca. Con una semana, las crías ya pueden seguir a la madre y enseguida las corzas vuelven a entrar en celo. En estos días ya se escucha el sonoro ladrido de los machos marcando de nuevo sus territorios y seguramente no volveremos a encontrar ningún indicio hasta la próxima primavera, aunque ellos, desde la espesura, nos vigilan con ojos de duendecillos curiosos. Contar gansos al amanecer, de momento, no es un deporte reconocido, pero a 15 grados bajo cero, por lo menos resulta una actividad estimulante para comenzar el día. Se ven las siluetas y se puede contar bien. El problema es cuando hay, aunque no haya niebla, que esté un poco nublado. Igual que saben ahora, si ahora salieran hacia allá, hacia el norte, que no hay luz,
ahí prácticamente no veríamos nada. Pero normalmente los primeros que salen, como es lógico, salen siempre hacia el amanecer. Este invierno han llegado a estas tierras de Palencia unos 5.000 gansos, a los que hay que añadir otros 7.000 patos de diferentes especies. Una cifra algo mayor que la de los últimos años y que todavía podría aumentar si continúa el intenso frío que asola el norte de Europa. En los últimos años, los científicos observan con inquietud la conducta de estas aves migradoras, porque son un reflejo bastante fiel de la tendencia del clima. Sí, tradicionalmente los gansos han venido aquí a invernar, pero parece ser que gracias a los censos que hemos realizado, cada vez se quedan más en el norte de Europa, en los países más norteños, y es posible que esto tenga relación con inviernos más cálidos, más benignos, pero bueno, todavía esto no está claro. Precisamente esta semana cuesta de creer esto de que los inviernos son más benignos. Pero si tenemos en cuenta la media de las temperaturas de los últimos años, parece que el frío de verdad, llega cada vez más tarde y de forma más repentina. Aunque a estos gansos que caminan sobre la laguna helada, nuestro clima invernal les debe parecer muy confortable, comparado con el frío que hace en sus países de origen, como Suecia y Noruega. Y por cierto, si todavía no sabemos distinguir un ganso de un pato, escuchemos el truco para no meter la pata. Pues para distinguir un pato y un ganso juntos es muy sencillo. El más ganso, pues efectivamente es el ganso, y el más pequeño es el pato. Con la llegada del verano muchos iniciamos las vacaciones, pero en cambio es cuando empieza la época de más trabajo para el personal de los centros de recuperación de animales. En estas fechas a menudo quedan desbordados por la gran cantidad de pájaros que empiezan a volar y que la gente recoge creyendo que están perdidos. En estos días resulta frecuente encontrar pollitos caídos del nido, como este estornino que está aparentemente perdido. La reacción natural sería llevarlo a casa o a un centro de recuperación. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer por él es dejarlo sencillamente donde está, porque los padres no andarán muy lejos para seguir alimentándolo. Aunque la mayoría de las aves ya han terminado la nidificación, los pollos que abandonan los nidos suelen quedarse muy cerca durante unos días, y como todavía no han aprendido a volar, resulta fácil confundirlos con pájaros heridos. Por eso, desde los centros de recuperación se repite cada año el mismo mensaje. Solo hay que recoger a los pájaros que estén realmente en peligro, porque los pollos volanderos enseguida aprenderán a valerse por sí mismos. Aquí en Escocia quedan unas 160 parejas de águilas pescadoras. Y aquí en Finlandia son tan abundantes que prácticamente se encuentran en todos los lagos del interior del país. Pero en la península ibérica hace ya mucho tiempo que no existe ningún nido de águilas pescadoras. Aunque aún quedan algunas pocas parejas en las Baleares, desde los años 60 el águila pescadora se considera prácticamente extinguida en nuestro país y en casi todo el Mediterráneo. Long ago, the osprey was common from North Africa right to the Arctic Circle, and the populations in the north of Europe are still quite strong, but they're completely missing in mainland Spain and Portugal, Italy. Most of the Mediterranean countries are very small populations. The bird should be nesting there. It will be very difficult for it to come back naturally, but it is perfect for reintroduction projects. Pero hoy día la situación para las águilas pescadoras en España ha cambiado bastante respecto a los años 60. Las rapaces ya no son perseguidas, o al menos no de forma directa, y a nadie se le ocurre pensar que supongan competencia con los pescadores por llevarse 1 o 2 peces al día. De hecho, ahora se darían las condiciones óptimas para que pudieran anidar con éxito en nuestro país. El problema es que las más próximas están ya demasiado lejos, en Escocia y en Finlandia, y tardarían siglos en llegar a España si no las ayudáramos un poco. Así que lo que hacemos es retirar pollos de nidos silvestres aquí en Finlandia y con toda la rapidez posible trasladarlos al lugar de España donde queremos hacer el proyecto de reintroducción, de tal forma que terminen allí su crecimiento en el nido, en este caso el nido artificial y bajo nuestros cuidados, para que empiecen sus primeros vuelos en los embalses andaluces donde pretendemos que en el futuro críen. Pertti Saurola, el más prestigioso experto de Finlandia, se encarga de seleccionar los nidos adecuados y de subir a los árboles con una habilidad envidiable.
De esta forma solo se llevan el pollo más pequeño de cada nido porque es el que tiene menos posibilidades de sobrevivir por la competencia con sus hermanos. Ahora hay que alimentar a los sorprendidos viajeros para prepararlos para su vuelo directo a España y que no va a ser precisamente como el primer vuelo de los del resto de su especie. Esta es la primera vez que se intenta la reintroducción en la península de una especie oficialmente extinguida. Un proyecto que, aunque entraña ciertos riesgos, puede corregir de un plumazo la ausencia de águilas pescadoras durante más de 30 años. Después de esta primera comida a mano, los 4 pollos tendrán que aprender a valerse por sí mismos en un entorno desconocido. Pero también en la conservación de la naturaleza, mucho mejor que dar peces es enseñar a pescar. El lince ibérico desaparece. Los últimos censos arrojan una cifra de tan solo unos 200 individuos. Pero lo más grave es que se calcula que de estos, tan solo una treintena de parejas se reproducen cada año. De hecho, puede decirse que ya solo queda una pequeña zona donde existe una población de linces que se mantiene estable, y es en las sierras de Andújar y Cardeña. En esta carretera que recorre el Parque Natural de las Sierras de Andújar, se han encontrado atropellados 3 linces durante el último año. Curiosamente, en estas fincas de caza se encuentra la última población que todavía se reproduce con cierta regularidad y se ha convertido en la única esperanza de salvación para evitar que la especie no desaparezca en muy pocos años. La principal causa del dramático declive del lince es la escasez de conejos, diezmados por la mixomatosis y por la fiebre vírica hemorrágica. Pero también caen linces en trampas que se colocan para otros animales como el zorro. Por eso la Unión Europea ha solicitado a España que se prohíban este tipo de trampas, porque cada lince que muere por cualquier causa es una pérdida irreparable que coloca a esta especie más cerca de la extinción definitiva. Había como una decisión total. Muchos españoles que ya veíamos la tele hace 30 años y más o menos a esta hora, conocimos al alimoche de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente. El alimoche era aquel buitre sabio que nos dejaba asombrados porque era capaz de romper huevos de otras aves arrojándoles piedras con el pico. Desde entonces los alimoches han tenido pocas oportunidades de salir en televisión y cuando lo han hecho ha sido casi siempre por una mala noticia, como los datos que acaba de publicar ADENA sobre el alarmante descenso de alimoches en toda la península por causa del veneno que se pone ilegalmente en los cotos para acabar con los zorros y otros carnívoros. Bueno, en los últimos 15 años el alimoche es una de las especies que venimos detectando que ha sufrido más los efectos y las consecuencias del veneno. En 15 años la Sociedad Española de Ornitología ha detectado un descenso del 25% de las poblaciones españolas y en algunas zonas este descenso llega incluso, como el Valle del Ebro, a ser del 70%. El veneno fue el azote de las aves rapaces en los años 70, pero gracias a campañas de concienciación se consiguió erradicar casi por completo. Ahora ha vuelto con mucha más virulencia porque los compuestos químicos son más letales y difíciles de detectar. Y lo que es peor, apenas se habla del tema en los medios de comunicación. El veneno es, sin duda alguna, el problema más grave para la conservación de nuestra naturaleza. Se trata de un agente con una gran capacidad de exterminio que se infiltra en toda la cadena trófica, afectando desde especies comunes a grandes especies muy amenazadas y muy protegidas. Se trata además de un elemento muy complicado de controlar en el campo y por lo tanto eso lo hace todavía más peligroso. Unos cuantos huevos envenenados pueden acabar con cientos de animales porque no solo los comerán los alimoches. Urracas, milanos y hasta águilas imperiales mueren todos los años sin que estos datos aparezcan en ninguna estadística. Incluso las aves migradoras corren mayor riesgo cuando visitan nuestro país que cuando están en otros que dedican muchos menos fondos a la conservación de la naturaleza. Como solución de emergencia, ADENA ha comenzado a colocar transmisores a algunos alimoches para saber dónde andan en todo momento y localizar los cotos envenenados cuando muere algún animal marcado. Pero parece evidente que el veneno solo será erradicado de nuestros campos cuando los que todavía lo ponen comprendan que de esta forma están envenenando también su propio futuro. Hoy día ya solo es posible contemplar una imagen como esta en los Pirineos y serranías cercanas, pero hasta los años 60 los quebrantahuesos vivían también en los picos de Europa.
Relatos de pastores hablan de un ave gigantesca que a menudo arrojaba huesos de animales desde el cielo. Y estos testimonios han llevado a descubrir una prueba evidente: el último nido de quebrantahuesos de los Picos de Europa, abandonado desde hace 40 años. Pero ahora las condiciones han cambiado y se ha puesto en marcha un proyecto para que los antiguos señores del cielo regresen. El proyecto LIFE, que comenzó en julio pasado, tiene como objetivo fundamental tratar que los quebrantahuesos que llegan desde Pirineos hasta los Picos de Europa permanezcan aquí, que se queden, creando un efecto de corredor ambiental desde los Pirineos, donde queda la última población viable del Paleártico Occidental, hasta los Picos de Europa, donde creemos, el estudio de hábitat así lo demuestra, que ofrece garantías suficientes para que esta población vuelva a ser viable. El proyecto se basa en una curiosa faceta del comportamiento de los jóvenes quebrantahuesos, y es que estos parecen preferir los territorios ya ocupados por otros de su especie. Por eso, los voluntarios de la Fundación Quebrantahuesos han colocado estas maquetas que imitan a la perfección a 2 ejemplares adultos. De momento ya se han visto hasta 4 jóvenes llegados del Pirineo y se espera que pronto alguno decida quedarse para tomar posesión de una montaña de la que nunca debió desaparecer. El doctor Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa y Alberto Mariano Huesca, todos ellos integrantes de un equipo de televisión española que se encontraban en Alaska, han resultado muertos esta madrugada al estrellarse la avioneta en que viajaban. También ha fallecido el piloto del aparato. Tal día como hoy de hace 25 años, los españoles nos despertamos con la noticia de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente y 2 de sus compañeros de rodaje, Teodoro Roa y Alberto Mariano. En este valle, el equipo que dirigía Félix Rodríguez de la Fuente rodó la mayor parte de sus películas. Ahora, 25 años después, toda una generación de naturalistas y cineastas continúa los pasos de aquel hombre que, gracias a la televisión, nos enseñó a conocer y a amar la naturaleza. Desde el primer momento en que Félix apareció en la pantalla, se estableció una vía de comunicación desconocida hasta entonces. Aquel hombre nos hablaba de cosas hasta ahora impensables, como proteger a los lobos y a las aves rapaces, que estaban considerados como alimañas. Pero lo sorprendente es que no solo consiguió cambiar la forma de ver el medio ambiente a toda una generación, sino que muchos niños de entonces nos enamoramos para siempre de nuestra naturaleza. Pues la generación que convivió de alguna manera o que recibió el mensaje de Félix Rodríguez de la Fuente, pues fue una generación de apasionados. Para mí la palabra pasión la repetiré una y otra vez porque yo creo que era lo que transmitía Félix. Pero la labor de Félix no se limitó a sus series de televisión, porque además tuvo una trascendencia fundamental como pionero en la conservación de la naturaleza. Así fue impulsor y vicepresidente de ADENA y, entre otras muchas iniciativas, fue el promotor del primer refugio para aves rapaces en España, el Montejo de la Vega. Bueno, Félix Rodríguez de la Fuente fue, en primer lugar, un científico, fue un divulgador, fue un aventurero, pero fundamentalmente, por encima de todo, fue un ecologista, fue un activista en defensa del medio ambiente hace 25 años, cuando prácticamente nadie hablaba de la defensa del medio ambiente. La generación de los hijos intelectuales de Félix es tan amplia que sería imposible enumerarla aquí. Miles de biólogos, naturalistas, periodistas medioambientales, fotógrafos y cineastas de naturaleza deben su vocación al mensaje que recibieron de Félix Rodríguez de la Fuente. Un fenómeno que no tiene precedentes en la historia de la comunicación audiovisual en España y que hasta ahora no se ha vuelto a repetir. Yo creo que el gran secreto de Félix fue mezclar su conocimiento del medio con su conocimiento de la esencia y de la persona humana, sobre todas las cosas. Y ese es el trabajo ideal, porque al final el resultado de esa obra es, aunque pase el tiempo, sobre todo y fundamentalmente auténtico. Y entre las muchas vocaciones que despertó la obra de Félix se incluye la de su propia hija, que ya está trabajando en un documental sobre su padre en colaboración con la Unidad de Naturaleza de Televisión Española. La mayoría de la gente, y gente no necesariamente que se dedique a esto, recuerda con el corazón la obra de Félix Rodríguez de la Fuente. Y yo creo que eso nos da una enorme oportunidad, primero, para que haya una continuidad a nivel de que haya jóvenes, que entonces eran niños, que se dediquen y que continúen ahora con la labor que hacía mi padre en divulgación, en protección, pero luego porque tenemos a una sociedad, la sociedad española receptiva, que tiene esa receptividad, ¿no? La prematura muerte de Félix y su equipo dejó huérfana a toda una generación que todavía hoy continúa recordando al hombre que más hizo por la protección de la naturaleza en nuestro país
y del que 25 años después podemos decir que ni su vida ni su muerte fueron en vano.